Bienvenidos a un nuevo video de Derecho en 15 minutos. En la clase de hoy conversaremos sobre la pena y sobre el fundamento de la pena. Estamos presuponiendo en el derecho penal la existencia de el delito y su correspondiente respuesta, la pena. Hay, en principio, dos modos básicos de encarar el problema, uno aceptando que el Estado tiene la posibilidad o la potestad de aplicar una pena. Podemos también, con las teorías negacionistas, las agnósticas o las abolicionistas, pensar que efectivamente o no podemos conocer ese fundamento o no nos interesa conocer el fundamento de la pena. Claro, estas teorías en realidad no se toman el trabajo de pensar y de analizar el por qué uno hace lo que hace. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo de que la pena es un dato de la experiencia, es un dato que nosotros se nos presenta a poco que veamos. Si cometo un robo, es muy posible que el Estado me termine metiendo preso. Y el primer fundamento también es un fundamento bastante racional, es decir, ¿qué quiere el Estado desde los primeros tiempos? Quiere que si a mí me roban un caballo, yo no salga a buscar al ladrón y a buscar venganza por mi cuenta. El Estado se reserva en un primer momento esa posibilidad de contestar al delito. Bien, pero nosotros tenemos infinidad de respuestas. Solo para contarles algunas, tengo, por ejemplo, la teoría de la advertencia. En 1830, Anton Bauer hace una recapitulación sobre el estado de las teorías de la pena. Tengo la consideración de si la pena es, para Santo Tomás, retributiva o utilitaria, de Codecido y Ciro de Martini. Tengo la pena en su análisis de la estructura social. Tengo una consideración no solo su merecido, que, en fin, quiere darle un golpe, una vuelta de tuerca más. Incluso tengo un amigo, el doctor Baños, que no solo escribió un libro, sino escribió dos, y si me apuran 3 o 4 sobre el tema. Y tengo varios más. Esto es solo un muestrario. La pena es un hecho que nos desvela todo el tiempo. Estamos todo el tiempo buscando una fundamentación sobre eso. Para pensar sobre esto en esta primera clase introductoria, les propongo una especie de relato, un cuento. Mateo iba al último año de su colegio primario y va a un colegio que tiene 2 pisos. En el piso primero están las aulas, abajo están los patios con el recreo. El director dice: durante el recreo está prohibido que los niños suban a las aulas porque la escalera de mármol es muy peligrosa y se pueden lastimar. Entonces dicta una norma. Aquel que suba en el recreo por la escalera tendrá un mes sin recreo. La ley es esa. Un día se hace una colecta y durante el recreo los chicos tienen que llevar un arroz, una donación. Entonces, Mateo se da cuenta que se olvidó, arriba, en el primer piso, se olvidó su paquetito de arroz. Entonces, transgrede la norma, va a buscar el paquete de arroz, porque el camioncito se va, toma el arroz y vuelve a toda velocidad.
por la escalera con tan mala suerte que se cae, se lastima gravemente, doble fractura expuesta. Mateo queda internado y es muy probable que no vuelva al colegio por el tiempo de su internación. El director tiene el dilema: ¿aplico con Mateo la regla, la ley, la norma penal, si ustedes se ponen a considerar? Si nosotros nos ponemos a pensar en la utilidad de la norma, nos vamos a dar cuenta de que la norma era o para Mateo o para todo el colegio. Ahora, Mateo ya ha entendido cuál es la consecuencia de correr por la escalera. Todos sus compañeros, todo el colegio ha entendido. ¿La aplico igual? ¿O aplico simplemente la norma, la ley? Como Mateo ha violado la ley, yo simplemente impongo la norma, impongo la sanción, impongo la pena. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director? Este es el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué nosotros tenemos la posibilidad de dejar preso a alguien? ¿Por qué yo puedo o no puedo tener esa facultad, yo, Estado? Ese es el fundamento y la respuesta. No puede ser una respuesta casual o yo lo hago porque la ley dice que lo hago. Porque nosotros sabemos que algunas leyes se cumplen, algunas otras leyes no se cumplen. Y también sabemos que, en definitiva, siempre el autor de la ley es un hombre. Entonces, ese hombre, ese legislador, tiene que dar una respuesta de por qué aplico la ley. Este es el problema tal cual nosotros o el pensamiento lo ha tomado a lo largo del tiempo. Y frente a esto tenemos básicamente dos posibilidades. La pena responde, por un lado, o porque se ha cometido un delito, entonces la pena es la respuesta simplemente a ese delito, o la pena se aplica para que no se vuelva a cometer un delito. La primera es una respuesta que se llama retributiva. El Estado retribuye con la pena, con la sanción, retribuye al delincuente y le da una respuesta. Por otro lado, tengo la respuesta. Para que el delincuente no vuelva a cometer un delito, lo castigo. O para que toda la comunidad se dé cuenta de que no es posible cometer ese delito, castigo este delito. Respuestas retributivas, respuestas utilitarias. Las respuestas utilitarias también se suelen denominar respuestas o teorías de prevención. Prevención general, cuando la respuesta es para toda la comunidad. Prevención especial, cuando es simplemente para uno solo. Especial, particular, etc. Yo vuelvo a insistir en esta primera consideración de que frente a la gravedad del problema que estamos situando o que estamos conversando, nosotros no podemos decir no existe una respuesta válida. Tenemos las respuestas utilitarias, las respuestas retributivas y tenemos, ya hemos descartado las negativas, las agnósticas y las abolicionistas. Vamos a establecer un par de conclusiones. En primer lugar, siempre el derecho debe dar una respuesta a un delito. La respuesta al delito es la sanción.
es la pena. Pero el derecho siempre tiene que explicar la pena. Lo tiene que explicar desde el punto de vista de la justificación, es decir, por qué estoy posibilitado de aplicar una pena, y desde el punto de vista de por qué aplico esta pena en especial, puntualmente. Y la respuesta no alcanza con decir aplico la pena porque el código o porque la ley determina que hay una pena, sino que tengo que explicarla globalmente. Pena, valga la redundancia, de que esa pena sea arbitraria e incluso ilegal. Y por otra parte, cada concepción hace su aporte al derecho penal. Porque tanto las concepciones retributivas como las concepciones utilitarias, como incluso las concepciones que niegan la existencia de la pena, lo que hacen es van tocando el núcleo de la ley penal, del derecho penal, y lo van haciendo más humano, lo van moldeando de un modo más humano, más vivo. De modo tal que cada una de las corrientes y cada una de las explicaciones aporta al derecho penal. En ese sentido, no es cierto aquellos que dicen que es un poco al cohete reflexionar sobre la teoría de la pena. Justamente es de una gran utilidad porque cada una de esas reflexiones va moldeando el derecho penal a futuro. Nosotros tenemos, para concluir, para ir cerrando, el caso de Mateo. Entonces, ya sea que nosotros, digamos, le demos una respuesta retributiva, hay que sancionar a Mateo porque cometió un delito. Efectivamente cometió un delito y no hay ninguna explicación, porque no había ninguna respuesta válida que Mateo pudiera dar, ni siquiera el hecho de que iba a hacer una buena obra. Mateo cometió un delito y la pena, una pena que a nosotros nos parece desmesurada en este contexto, pero podemos decir que hay que aplicarle la pena a Mateo. Ahora, también podemos aplicarle la pena para que Mateo aprenda, y uno podría decir, pero no va a aprender porque, en definitiva no va a tener más colegio. Entonces, ya aprendió, incluso tiene la pena natural, la pena de haberse lastimado. Esa es la peor pena. Podemos dar esa explicación, la prevención particular, la utilidad particular a Mateo. Y tenemos la utilidad de todos sus compañeros y de todo el colegio. Tienen que darse cuenta de que la escalera es peligrosa. Ahora, ya ha cumplido también la pena, ya el hecho mismo ha cumplido con ese objetivo, porque ya todos se dieron cuenta de lo peligroso que es subir corriendo o bajar corriendo esa escalera. La propuesta es, en otros videos, explicar, por un lado, la posición retributiva y en otro, la posición utilitaria. Teniendo en cuenta, como lo hemos tenido en cuenta ahora, de que el tema es profundo, es difícil y posiblemente admita más de una respuesta. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Y si pueden, suscríbanse acá abajo. Muchísimas gracias.